Job capítulo 31, en sus 40 versículos. Dice la palabra del Señor: hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? ¿Y cuál es la porción de Dios desde arriba, o la heredad del Todopoderoso desde las alturas? ¿No es la calamidad para el injusto y el infortunio para los que obran iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si he caminado con la mentira, y si mi pie se ha apresurado tras el engaño, que él me pese en balanzas de justicia, y que Dios conozca mi integridad. Si mi paso se ha apartado del camino, si mi corazón se ha ido tras mis ojos, y si alguna mancha se ha pegado en mis manos, que yo siembre y otro coma, y sean arrancadas mis cosechas. Si mi corazón fue seducido por mujer, o he estado al acecho a la puerta de mi prójimo, que muela para otro mi mujer, y otros se encorven sobre ella, porque eso sería una infamia y una iniquidad castigada por los jueces. Porque sería fuego que consume hasta el Abadón, y arrancaría toda mi ganancia. Si he menospreciado el derecho de mi siervo o de mi sierva, cuando presentaron queja contra mí, ¿qué haré cuando Dios se levante? Y cuando Él me pida cuentas, ¿qué responderé? ¿Acaso aquel que me hizo a mí en el seno materno no lo hizo también a Él? ¿No fue uno mismo el que nos formó en la matriz? Si he impedido a los pobres su deseo, o hecho desfallecer los ojos de la viuda, o si he comido mi bocado solo, y el huérfano no ha comido de él, aunque desde mi juventud él creció conmigo como un padre, y a la viuda la guié desde mi infancia. Si he visto a alguno perecer por falta de ropa, y sin abrigo al necesitado, si sus lomos no me han expresado gratitud, pues no se ha calentado con el vellón de mis ovejas. Si he alzado contra el huérfano mi mano, porque vi que yo tenía apoyo en la puerta, que mi hombro se caiga de la coyuntura, y mi brazo se quiebre en el codo. Versículo 23. Porque el castigo de Dios es terror para mí, y ante su majestad nada puedo hacer. Si he puesto en el oro mi confianza, y he dicho al oro fino, tú eres mi seguridad. Si me he alegrado porque mi riqueza era grande, y porque mi mano había adquirido mucho, si he mirado al sol cuando brillaba, o la luna marchando en esplendor, y fue mi corazón seducido en secreto, y mi mano tiró un beso de mi boca, eso también hubiera sido iniquidad que merecería juicio, porque habría negado al Dios de lo alto. ¿Acaso me he alegrado en la destrucción de mi enemigo, o me he regocijado cuando el mal le sobrevino? No he permitido que mi boca peque, pidiendo su vida en una maldición. ¿Acaso no han dicho los hombres de mi tienda, ¿quién puede hallar alguno que no se haya saciado con su carne? El forastero no pasa la noche afuera, porque el viajero he abierto mis puertas. Porque al viajero he abierto mis puertas. ¿Acaso he cubierto mis transgresiones como Adán, ocultando en mi seno mi iniquidad? Porque temía la gran multitud, o el desprecio de las familias me aterró, y guardé silencio y no salí de mi puerta. ¿Quién me diera que alguien me oyera? He aquí mi firma, que me responda el Todopoderoso, y la acusación que ha escrito mi adversario.
Ciertamente yo le llevaría sobre mi hombro y me la ceñiría como una corona. El número de mis pasos yo le daría cuenta. Como a un príncipe me acercaría a él. Si mi tierra clama contra mí y sus surcos lloran juntos, si he comido su fruto sin dinero, o si he causado que sus dueños pierdan sus vidas, que en lugar de trigo crezcan abrojos, y en lugar de cebada hierba maloliente. Aquí terminan las palabras de Job. Vamos a orar. Eterno Dios, queremos darte gracias por permitirnos llegar este miércoles a este capítulo siguiente. Semana tras semana, mes tras mes, año tras año, lo estás haciendo con nosotros. Y hoy nos sentimos dichosos de poder leer tu palabra a un grupo de tu pueblo. Pero queremos comprenderlo, queremos entender lo que ella dice. Y cada uno de nosotros necesita entender para poder aplicar correctamente. Padre, ayuda al expositor para poder explicar lo que tu palabra nos comunica. Sea ella exhortándonos, sea tu palabra encaminándonos en tus caminos. Si alguno se ha desviado, hoy puede volverse. Y si alguien no conoce ese camino, hoy pueda conocer ese camino. Si alguien tiene que confirmar sus pasos, así como leemos de este hombre en el pasado, de quien tú dijiste que era un hombre recto, íntegro, intachable. Oh Dios, mantuvo su fe, mantuvo, oh Dios, lo que le diste hasta el final. Pues hoy, Señor, confirma eso en tu pueblo. Señor, que nos veamos como un espejo, todos en esta noche, para el beneficio de nosotros y para tu gloria. Te pedimos todo esto en Jesucristo. Amén. Continuamos en la serie del libro de Job. Quiero tomar prestado el título de la versión de las Américas. Job afirma su integridad. Así se va a llamar esta enseñanza. Y quisiera empezar con lo que en el versículo 1 nos dice de lo que Job tomó un día como una resolución. Pero antes de pasar a la explicación, hoy día en el mundo presente, en las prensas o en el diario, a veces leemos un titular muy escandaloso. Para algunos puede ser normal, no vea diferencia, pero lo que quiero empezar diciendo que cuando personas famosas, cuando personas conocidas, sea cual sea el círculo, aparecen en escándalos inmorales, esto a muchos los alarma y para muchos es algo natural, como dije un momento atrás. Puede ser en el mundo de la política, en el mundo de los deportes, en el mundo del espectáculo, en medio de las iglesias. Entonces se escucha en muchos casos inmorales. Todos sabemos, o la mayoría ha leído, el caso de David y Betsabé. Entonces fue notorio lo que ocurrió. De la misma manera hoy día, en muchos círculos hay escándalos inmorales. Y sobre todo si pasa una iglesia y si se llega a saber, suena escandaloso. Bien, eso es lo que nos va a mostrar un poco, que Job no era ese tipo de hombre. Ahora, con todo lo que estoy diciendo es que también tiene que ver con el corazón del hombre. Aquellos que dicen que eso es normal, entonces la Biblia nos puede decir que el corazón es engañoso, y Jeremías lo dice que es. Pero también nos revela la depravación del hombre, de cuán malvado es el hombre. Ahora, el hecho de que el hombre esté en ese estado depravado, en esa naturaleza, no significa
que tiene que estar inmergido, estar en una vida inmoral. Job hace una resolución, dice, hice un pacto con mis ojos y vamos a ver qué es lo que él había decidido y por qué cuando él le pide a Dios que le pese en la balanza, él diría que no anduvo como los famosos de hoy día anda, o como en los tiempos de Job, ¿no? Muchos estarían envueltos en inmoralidades, pero Job diría no. Ahora, como dije, pueden muchos decir somos pecadores, pero eso no significa que tiene que estar envuelto o sumergido en vidas escandalosas de manera inmoral. La verdad es que todos somos pecadores, pero no todos somos escandalosos en esta área. Y muchos han sido rescatados de esa área. Cuando Cristo vino a este mundo, vino anunciando también el evangelio a los inmorales, ¿no? A los inmorales. Y ellos eran los que primero estaban entrando en el reino de los cielos. Este es el punto de Job, o cuando se trataba de Job. Si solamente pudiéramos retroceder siglos, entraremos un poco a la vida privada de Job y vamos a descubrir en sí que Job era un hombre pecador, pero también era un hombre real. Cuando digo real, era un hombre honesto, porque tú escuchas lo que dice Dios de él en el capítulo 1, versículo 1. Job es un personaje real, no es un invento, pero de él se dice no estuvo involucrado en como este pecado, ¿no? Algunos no lo pueden enseñar, pero esa es la inmoralidad. Tener una mujer, o tener muchas mujeres, o estar envuelto en homosexualidad, lesbianismo, prostitución. Job nunca estuvo envuelto en esa área. Él era un hombre íntegro. Por eso el título, como dije, Job afirma su integridad. Ahora, Job también es un personaje que vivió lo que creyó. Era un hombre que temía a Dios. Tenía su familia, tenía su esposa, sus hijos, pero él vivía de acuerdo a sus convicciones. Él no era alguien que se disfrazaba, no era un hipócrita, no es que escondía, porque lo que están haciendo sus amigos, ¿qué es, hermanos, amigos? Es poder decir, Job, has pecado. Bueno, uno de los pecados que sería la inmoralidad, que Job haya tenido más de una mujer, o más de una esposa, haya tenido un amante. Ahora vamos a ver que eso no es el caso de Job, pero eso es lo que está aconteciendo. Y aquí hay dos puntos gramaticales, voy a nada más citarlo. Primero, Job usa la cláusula si. ¿No? Si Job hubiera accedido, y si encontramos esta cláusula, vamos a ver 19 veces en este capítulo. Ahora, esta cláusula nos indica que Job toma en serio. Si ha hecho algo para merecer, él estaría dispuesto a pagar las consecuencias. Hemos dado lectura a eso en sus 40 versículos. Sí, ¿no? Si él hubiera cedido. Ahora, el segundo punto gramatical tiene que ver con este pronombre yo o mí. Aparecen 78 veces en estos 40 versículos. Ahora, Job está aquí defendiéndose, está discutiendo, pero lo está haciendo honestamente ante los acusadores y ante Dios. Ante Dios. Si había hecho o había cometido en secreto algún pecado, él está preparado para afrontarlo, incluso ser castigado por el juicio de Dios. Pero ten en cuenta que Job está solo, no tiene un defensor. En otras palabras, Job no tiene un abogado. Entonces él mismo tiene que defenderse, lo que la semana pasada hemos visto hasta aquí. Tiene un carácter, tiene una piedad, y él mismo está defendiéndose. Y aquí hay un hombre
verdadero, de verdadera integridad, quien andaba rectamente, no tenía una doblez de vida, no era un hipócrita, y eso era visto a los ojos de Dios. Por eso Job capítulo 1, versículo 8 dice, no hay nadie como él en la tierra. Job está dispuesto ahora a ir a la corte de Dios y recibir el juicio de Dios. Si todo lo que está aconteciendo es porque hay maldad en él, pero es que Job no ha hecho nada de esto. Porque vemos el desenlace a través, al final del libro, ¿no? Como Job es reivindicado. Y todo esto era un ataque de Satanás. Entonces hoy vamos a ver a Job más de cerca, su vida privada. Y al mismo tiempo, a través de estos versículos, vamos a ver que él no cometió estas faltas, estos pecados ante Dios, que el libro lo describe por sus palabras. Los versículos 1 y versículos 9 al 11, Job comienza hablando del pecado sexual. De eso trata estos versículos. Y lo primero que podemos ver en los primeros 4 versículos, hermanos, es que Job nunca se involucró en la inmoralidad con una virgen soltera. Versículo 1 dice, ¿cómo podía entonces mirar a una virgen? Job era un hombre muy rico, muy poderoso, el hombre de Ur, muy rico, muy poderoso, muy famoso, muy exitoso. Tenía una esposa, tenía hijos, tenía hijas. Eso nos habla de cómo Dios lo había bendecido. Pero eso también trae una comparación hoy. Que hoy día hay hombres ricos, exitosos, hombres famosos, pero el detalle es que tienen más de una esposa, tienen amantes. Pero Job no era ese tipo de hombre. Por lo contrario, Job ha resuelto vivir su vida. Hizo un pacto, un compromiso delante de Dios. Porque versículos 2, 3 y 4 nos va a decir el por qué. Hoy día no es novedad que, bueno, por esta pandemia no hay tanto escándalo moral. Porque la gente no puede salir de su hogar. Pero cuánta inmoralidad hay. Si un momento nada más retrocedemos el tiempo, Hollywood no es algo novedoso. Personajes de la farándula, Hollywood, que un anciano esté con una joven de hermoso parecer. Job no era ese tipo de hombre. El mundo hoy día camina así. Job no pensó ni actuó de esa manera. Hice un pacto con mis ojos. De hecho, la palabra hebreo, o la palabra hebrea aquí, mirar, o ¿cómo podía entonces mirar? Se refiere a mirar algo y amarlo hasta el punto de buscarlo para poder examinarlo. Esto nos dice el diccionario. Ahora, en los días de Job, en el Medio Oriente, la mayoría de los hombres vivían de esa manera. Creían que así era la vida. Muchos hombres estarían entonces involucrados en casos de inmoralidades y todo tipo de pecado inmoral, pero no nuestro hermano Job. Job vio muchas mujeres hermosas en sus días, pero nunca fue tras ellas. Por eso aquí dice Job, hice un pacto con mis ojos. Ahora, cuando hablamos de que solamente es un hombre, acá vamos a poner género hombre y mujer, para que también la mujer no se excluya de lo que estamos diciendo. Job temía a Dios, pero también Job sabía que Dios pagaría si Job hubiera andado de esa manera. Versículo 2 nos dice de esta manera. ¿Y cuál es la porción de Dios desde arriba? ¿Cuál sería la retribución o el pago que Dios haría a un hombre como Job si fuera Job inmoral? Esto a ti, hermano, debes considerarlo, pero a ti, amigo,
Debes despertar. Si hay algo en tu vida de inmoralidad, dice este pasaje, vas a recibir un pago, tu parte. Versículo 3, no es la calamidad para el injusto, o sea, hablando para el inmoral, el infortunio para los que obran iniquidad. Job sabía lo temible que era Dios, por no decirlo, lo terrorífico que Dios puede ser en su ira y dar la parte a los inmorales. Ahora recordamos que Job fue escrito en la época de los patriarcas, pero lo que nos trae aquí es que Job tenía un conocimiento de la ley moral de Dios. Porque uno de los mandamientos dice, no adulterarás. Jesús dijo, no fornicarás, no cometerás adulterio. Y Job tenía un conocimiento de la ley de Dios, hablando en los tiempos de los patriarcas. Un concepto alto. Por eso versículo 1 dice, hice un pacto, he resuelto firmemente dentro de mí. Como el salmista nos diría en el Salmo 39, versículo 1, que guardaría sus caminos. Yo dije, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca como con mordaza mientras el impío esté en mi presencia. Yo dije, el salmista dice, guardaré, dice David, mis caminos. Y Job eso hizo. Guardar es obedecer. Una resolución. Job hace esto porque entiende la depravación de la naturaleza humana. En Romanos capítulo 7, versículos 21 al 23 nos comunica. Podemos un momento dar lectura. Romanos capítulo 7, versículo 21 hasta el versículo 23. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Job conoce la depravación que hay en el hombre. Y Pablo dice exactamente aquí, pero hay otra ley, hay una guerra en mi interior. La semilla de todo pecado o esa naturaleza caída adánica todavía está en este cuerpo. Somos redimidos, somos salvados, sí, pero todavía está esta naturaleza caída en nosotros. Y esto tiene que entenderse, hermanos, amigos, del pecado sexual. Un área donde muchos son tentados, como dije al comienzo, es vidas escandalosas, vidas inmorales. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 18 al 20. Huid, dice el apóstol, de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si Job reconoce su depravación, o la depravación que hay en el hombre, si Pablo dice que hay una ley, que hay una guerra en su interior, y aquí Pablo da las instrucciones para los cristianos: huid. Ahora el cuerpo no te pertenece, el cuerpo pertenece a Dios. Entonces, preséntate como un sacrificio. No te presentes a la impureza. Por eso, lo que Job hace es para todos. Una resolución. Para Dios es severo con el pecado, porque lo que tiene el versículo 2, versículo 3, Dios no pasa por alto el pecado de la inmoralidad. Por eso Job establece lo que ha hecho con su vida. Quiero dar lectura a lo que dice el Salmo 119,
versículo 106. He jurado y lo confirmaré, que guardaré tus justas ordenanzas. Los santos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, toman una resolución de obedecer lo que dice Dios. Y Job sabe esto, que si no hace eso, el pecado va a entrar a su corazón. Pero ¿cómo va a entrar? Mirando. Porque el texto nos dice cómo podía entonces mirar a una virgen. Si Job no considera la ley moral de Dios, si tú y yo no consideramos lo que Dios dice o lo que está estipulado en su palabra, el pecado de la inmoralidad va a entrar. Porque es lo que dice. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 16 nos habla que la pasión de los ojos. La pasión de los ojos. Quiero tomar lo que dice Proverbios capítulo 23, versículo 29 hasta el versículo 31. ¿De quién son los ayes? ¿De quién las tristezas? ¿De quién las contiendas? ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? De los que se demoran mucho con el vino y los que van en busca de vinos mezclados. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa, entra suavemente. Por los ojos, no mires. O tienes en Josué capítulo 7, versículo 21, cuando un hombre desea, podemos leer ese pasaje. Acán es el personaje, si no recuerdo bien, donde codició los objetos de su prójimo y al final fue destruido él y su familia. Dice Josué capítulo 7 versículo 21, cuando vi, dice, entré el botín, un hermoso manto de Sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso, los codicié y los tomé, y aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Cuando vi. Entonces lo que Job está haciendo es lo que tú y yo debemos hacer. O tenemos en Mateo capítulo 4, en la tentación de Jesús, Satanás ofreciendo a Jesús: mira, te doy todo esto, todo es tuyo, si postrado me adorares. O cuando tenemos el relato en Génesis capítulo 6, versículo 1, cuando dice: estas criaturas gigantes empezaron a ver a las doncellas de la tierra. Todo entra por los ojos. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 14, que nos dice: tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. El pecado se multiplica cuando entra por los ojos. Esto le pasó a David, como un momento dije. Pero David al final terminó arrepintiéndose de sus pecados. Dios perdonó sus pecados, pero no pasó por alto sus pecados, porque tú tienes el relato, porque ese pecado, ¿qué sucede? Nace un pecado, nace un bebé de ese pecado inmoral. Y Dios tiene que quitar la vida a ese bebé. Ahora Jesús aconsejó en esta área, en Mateo capítulo 5, versículos 27 al versículo 29. Todo lo que el hombre tiene que hacer con tal de no ceder. Un texto del Antiguo Testamento, el Salmo 119, versículo 37, creo que hemos considerado un momento atrás, ya dice: aparta mis ojos de mirar la vanidad. Aparta mis ojos. Todo lo que pueda entrar. Y es lo que hoy día es. Lo que se ve, lo quieren tomar. Cueste lo que cueste a veces. Pero lo que las Escrituras también nos dicen, de qué manera nosotros podemos ver a Jesucristo, de qué manera Cristo fue presentado a nosotros. Gálatas, capítulo 3.
Vamos a dar lectura entonces. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, escuche. ¿Quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Seguiremos mirando o viendo y no ver a Jesucristo que fue presentado públicamente. De ahí queremos vivir vidas que honren a Dios, como Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 6, con la lectura que hemos considerado un momento atrás, que somos cuerpo, templo. Considera entonces la resolución de Job para su vida, joven, seas adulto, seas un hombre mayor. ¿Cómo puedo mirar? La pregunta. Y Job dice aquí, ¿cómo podía entonces mirar? La palabra hebrea, como significa aquí, pensar, considerar. Hay que considerar lo que Dios nos ha hecho en esta palabra. Bueno, en los textos que hemos leído, usa las armaduras de Dios. Si Job hizo eso y era un hombre de Dios, nosotros también lo necesitamos. José lo hizo en el libro de los Génesis. ¿Cómo podía yo pecar contra Dios? Ahí tienes a la esposa de Potifar queriendo tomar a José cuando no estaba su esposo. Toma una resolución. Dice el Salmo 42, versículo 5. Vamos a dar lectura entonces. No sé si me alcance en esta noche el tiempo para seguir con lo que he traído, pero vamos a ver hasta dónde avanzamos. Versículo 5. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarte otra vez por la salvación de su presencia. Si Jesucristo fue presentado públicamente y todos los hombres de Dios toman estas resoluciones, ¿por qué te abates por dentro, alma mía? Espera en Dios. Espera por salvación. Dios te puede ayudar. Ahora, este pecado también está asociado, por no decir con la ociosidad. Cuando David peca, era el tiempo de los reyes que tenían que hacer la guerra. Y David se queda. El relato lo tienes en segunda de Samuel capítulo 11, versículo 1. Entonces David dice, salió a mirar, era el rey de Israel, los demás tienen que pelear. Entonces está asociado con la pereza. ¿Qué haces con tus tiempos libres? ¿Qué miras? Ahora, hay dos cosas que Job pensó cuando se trataba de la inmoralidad. Para ir avanzando, versículos 2 y 3. ¿Qué es lo que Job considera? Porque lo que él dice, ¿cómo no? ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? Ahora vamos a ver lo que Job pensó, lo que quiso decir con eso. Job pensó en el juicio de Dios. Versículos 2 y 3. Job sabía que Dios pagaría a los hombres con calamidades y con desastres. Versículo 3. No es la calamidad para el inmoral, para el injusto. En el versículo 2 dice que este pecado no va a traer recompensas, no va a traer bendiciones. ¿Cuál es la porción de Dios? Dios nunca va a bendecir el adulterio, la fornicación, la inmoralidad. No va a bendecir. Dios no va a aprobar esos pecados. No va a dar bendición. Por lo contrario, no es la calamidad, dice versículo 3. Y podemos recordar Romanos capítulo 6, versículo 21 al 23. Ahora hay una bendición para los hijos de Dios. Sí lo hay. Salmo 31, versículo 19. Pero los impíos no pueden esperar esa porción. Hechos capítulo 8, versículos 20 y 21. Y la porción de los creyentes, los cristianos, es Cristo y Cristo y Cristo nada más. Juan capítulo 13, versículo 8.
pero la porción del malvado es calamidad y destrucción. Versículo 3 dice, calamidad, infortunio a los que obran de esa manera. El pecado da a luz, dice el Nuevo Testamento, la muerte, ¿verdad? Hay una destrucción no solamente temporal aquí, ¿verdad? Porque es un momento lo que acontece. Después hay todo, uno puede preguntar a los que han dado de esa manera. Toda su vida después están turbados. Pero también hay una destrucción eterna para los inmorales, para los adúlteros, para los fornicarios, para los homosexuales, para las lesbianas. Vamos a dar lectura a lo que dijo nuestro Señor Mateo capítulo 25, versículo 46. ¿Y quién podría refutar a nuestro Señor quien dijo esto? Y estos irán al castigo eterno, dice, pero los justos a la vida eterna. Entonces tomar una resolución para obedecer lo que Dios dice es lo correcto. Espera en Jehová. Como también, como dije, si el castigo no es hoy, será en el futuro. Lo que Cristo dijo. Temporalmente Dios puede enviar un castigo temporal. O algo extraño puede pasar. Pero el punto es que están separados Dios. Versículo 4. Job sabía que Dios vio todo lo que hizo. ¿Qué dice el versículo 4? Versículo 4. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Y Job sabe eso. Job sabe que Dios ve todo lo que hacen los hombres. Y Dios ve el pecado de la inmoralidad sexual en niveles diferentes. De ir a lo físico y de solamente de pensamientos, como Cristo lo puso en el Sermón del Monte. Pablo ordenó en el Nuevo Testamento a los creyentes en este tiempo que se abstengan de la inmoralidad sexual. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Ahora quiero decir esto, hermanos. Nada quitará las bendiciones de Dios más rápido que la inmoralidad sexual. Y Job diría, nunca me involucré en la inmoralidad sexual. Porque Dios ve. Dios cuenta. Si Dios cuenta tus cabellos, como dice Mateo 10, versículo 30, ¿cómo no va a contar? ¿Cómo no va a ver? Porque el versículo 4 dice, ¿no ve él mis caminos? Dios es un Dios matemático. No cuenta él. No solamente un pecado, 2, 3, 4 y muchos. Ahora, también Job afirma que Dios ve todo lo que hacemos. El autor de Hebreos dice, hablando ahí en capítulo 4, versículo 13 está la cita. ¿A quién vamos a dar cuenta? Zacarías capítulo 4, versículo 10, Proverbios capítulo 5, versículo 21. Y nuestra respuesta a todo esto debe ser lo que dice el Salmo capítulo 16, versículo 8. Voy a dar lectura. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra. Permaneceré firme. Si no tomas Job, lo que dice 31 versículo 1, toma este pasaje. Que vas a permanecer firme. Si has hecho un pacto cuando te has casado en tu matrimonio, cúmplelo. Permanece firme. En la creación fue instituido eso. Un hombre para una mujer para un hombre. Hasta que la muerte les separe. No hay divorcio. La ley de la muerte es lo único que separa. Entonces, mantente en eso. Job no vivió una vida falsa o engañosa, versículos 5 al 8. Como dije un momento atrás, Job no es que estaba ocultando. Lo que hace el hombre o la mujer para pecar es ocultarse, hacerlo en secreto y perderse de noche, porque queremos que nadie de noche nos ve, pero Dios ve. Ahora, versículos 5 al 8 nos dice, Job no vivió una vida falsa o engañosa. Dice versículo 5, la primera parte, si he caminado con la mentira, usted puede leer hasta el versículo 8.
Job nunca se desvió de ese camino pecaminoso, engañoso. Por lo contrario, él estaba completamente preparado para que Dios pueda, por lo contrario, si él ha cedido ahí, que Dios le juzgue. Versículo 5, que él me pese en balanzas de justicia y que Dios conozca mi integridad. Versículo 6, 7, perdón. Y si mi paso se ha apartado del camino, si mi corazón se ha ido tras mis ojos, y si alguna mancha se ha pegado en mis manos, que yo siembre y otro coma y sean arrancadas mis cosechas. Quisiera que nos puedan avisar cuando lleguemos a una hora, hermana. No sé si vamos a avanzar porque son 40 versículos. Entonces, Job no vivió una vida falsa. Job puede tropezar, puede pecar, pero Job no puede vivir en ese engaño. No lo puede esconder. Job está dispuesto a que Dios le pese en la balanza. Versículos 9 al 12. Job no se involucró en la inmoralidad con ninguna mujer. Versículo 9. Si mi corazón fue seducido por mujer. Sigue leyendo usted el versículo 12. ¿Qué sería eso? Job nunca fue atraído por este pecado. Con ninguna mujer. Soltera, virgen, casada, no lo hizo. Tenía pureza este hombre. Y por eso lo estamos leyendo. Satanás quiere que Job blasfeme el nombre de Dios. Y ningún otro tipo de pecado inmoral o sexual Job estaba en él. Ahora Job considera este pecado como un crimen lujurioso. Un pecado que traería juicio. Versículo 11. ¿Cómo juzgaría? Voy a leer el versículo 9 empezando. Si mi corazón fue seducido por mujer, o he estado al acecho a la puerta de mi prójimo. Versículo 10, ahora entienda, que muela para otro mi mujer y otros se encorven sobre ella. Mira lo que decía este hombre. Versículo 11, porque eso sería una infamia y una iniquidad castigada por los jueces. Como dije al comienzo, Job tenía en alto la ley moral de Dios. Y sabía que si él hubiera cedido a ese pecado, entonces serían las consecuencias. Incluso los jueces castigarían, sería una infamia, así como era en Israel. Versículo 12, porque sería fuego que consume hasta el abadón y arrancaría toda mi ganancia. Job era un hombre fiel a su esposa físicamente. Nunca había sido atraído por este pecado. Ahora, lo que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos dice, que para que seamos íntegros, tenemos que buscar este tipo de integridad como ejemplo también. Y este pecado, para todos sabemos, comienza en el corazón. Mateo capítulo 15, versículo 19. Proverbios capítulo 7, versículo 25 al 27. Y tenemos las advertencias, tanto para hombres como para mujeres. Por eso la pureza tiene que ver también con lo externo, de cómo te vistes, de cómo exhibes. Debes tener cuidado no solo de este pecado, sino que también que tú te expongas para que otros puedan pecar. Versículo 10 dice que muela otro para mi mujer. Tal vez nadie quiere leer este pasaje. Pero Job piensa así, de esa manera, como castigo, si él hubiera caído ahí. Y la peor pena es que Dios nos entrega nuestros propios pecados. Versículo 11 sería un crimen atroz, una infamia. El pecado es pecado y el pecado debe pagarse. Y el resultado de esto es la muerte. Ahora, versículos 13 al 15, Job ahora empieza a describir que nunca había despreciado a sus sirvientes. Entonces, eso vamos a continuar la semana que viene. Vamos a quedarnos hasta aquí, porque sé que todavía nos falta mucho por recorrer. Entonces, considere lo que hemos visto en esta
primera parte de este texto. Buscamos integridad en el liderazgo. Queremos ser íntegros en nuestros hogares. Queremos levantar una generación para Dios. Usted busca la voluntad de Dios como joven, como jovencita. Entonces, busque esa integridad en las Escrituras, en obediencia. Espera en Dios, como hemos leído el Salmo capítulo 16, versículo 8. Quiero terminar leyendo eso una vez más para orar, y la semana que viene vamos a continuar en este capítulo. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Pon tus ojos en Cristo, como dice el himno. El salmista dice: al Señor he puesto continuamente. Y cuidado con la pasión de los ojos. Cuidado con la vanidad. Cristo lo puso, que todo esto sale. Ahora, no quiero dejarte a ti, amigo, amiga. Tal vez te has visto en esta noche ante la palabra de Dios y te has dado cuenta que no es el camino donde estás. Las Escrituras nos dicen que para ti hay perdón de pecados. Dios perdona el pecado de la inmoralidad sexual. Puedes leer Juan capítulo 4, Juan capítulo 8. Jesús ahí con la mujer samaritana primero, después en el siguiente capítulo con la mujer adúltera. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Quién puede lanzar la primera piedra? Vete, no peques más. Es lo que hoy dice Dios a los que están andando en esa vida. Dios te perdona todos tus pecados, pero dice: vete y no peques más. Y a los cristianos, pongamos al Señor por delante de todo para permanecer firme. Vamos a orar. Amado Padre, te alabamos, te damos gracias por tu revelación. Nosotros necesitamos tu instrucción. Esto no nos brinda, oh Dios, la universidad secular, una institución, sino nos brinda tu palabra, la universidad del cielo. Esta enseñanza de lo alto, que tiene que ver con lo santo, con lo puro, con lo moral. Tú no puedes, oh Dios, deleitarte ni puedes ver el pecado. Pero las criaturas, oh Dios, lo han hecho. Señor, gracias te damos. Y que esto, oh Dios, pueda tener resultado o aplicación en nuestras vidas. Queremos hacer tu voluntad, entonces debemos mantenernos en integridad. En Jesucristo oramos y te pedimos todo esto. Amén. Amén. Entonces vamos a